Bueno, yo quiero, hermano, intencionalmente seguir con el tema del domingo pasado. ¿De qué hablamos el domingo pasado? Del evangelio de quién? De Jesús. Y está bien fresco porque en esta mañana el estudio bíblico fue del evangelio de Jesús. Entonces la base bíblica fue la conversación, el diálogo, el encuentro del eunuco u oficial del imperio o del reinado de Etiopía, que había ido a Jerusalén para adorar al Señor. Entonces Felipe, comenzando con Isaías 53, le predicó todo el evangelio de Jesucristo. Hoy no estamos en el capítulo 8, pero en el 4 del mismo capítulo, libro de los Hechos. Y vamos a ver una vez más el versículo 8 al 12, donde nuestro hermano estuvo leyendo bien claro y preciso. Usted sabe que uno cuando lee la palabra uno la tiene que meditar. No solamente por la predicación, pero la palabra meditada es como que la palabra que surte el efecto deseado en la vida del oyente. Y uno pone a leer, por ejemplo, los evangelios y uno mira a Jesucristo haciendo milagros. Por ejemplo, él hizo milagros dentro de la sinagoga, fuera de la sinagoga, dentro de hogares, fuera de hogares. Hizo milagros en una boda, hizo milagros cerca de un cementerio, en diferentes lugares. Pero cuando Cristo hacía un milagro en la sinagoga, un lugar parecido a este, una iglesia, había personas que se molestaban. Porque el día del Señor para el judío es sábado, no hay ningún problema. ¿Cómo es posible que una gente se moleste? Porque en el día del Señor Dios haga un milagro de sanidad en el culto. Se molestaban. Incluso en una iglesia o en una sinagoga, que Cristo hizo un milagro enorme, grande, y eso motivó a la gente. El pastor de esa sinagoga se molestó tanto que tomó el micrófono y dijo: 6 días hay para hacer milagro, pero este día séptimo no es para hacer milagro. Pero ¿y qué autoridad puede tener un ser humano para decirle a Dios cuándo debe hacer un milagro y cuándo no? Entonces Cristo tomó el micrófono y le dijo: hipócrita, el día sábado tú no desatas tu oveja y la llevas a beber agua. Entonces yo no puedo desatar a una persona que ha estado atada por el mismo diablo, porque hoy es sábado. Yo soy Señor del sábado, soy Señor del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. Yo soy el Señor de todo. Y el que manda es el Señor. Cuando tú recibes a Cristo, déjame decirte que tú no lo recibes como Salvador. Tú lo recibes como Señor y Salvador. Porque muchas personas lo quieren recibir como Salvador para recibir de Él un beneficio. Pero cuando tú lo recibes como Señor, tiene que recibir su plena voluntad, agradable y perfecta, y vivir bajo ella. Obedecer. Amén. Aquí pasa lo mismo. Vamos a leerlo. El versículo 8. Entonces Pedro, medio lleno del Espíritu Santo, lleno completo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, todo es el liderato religioso de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el evangelio de Jesús. Exaltar el nombre, la obra y la persona de Jesús. Ahora, ¿saben por qué todo esto vino a colación? ¿Saben por qué todo esto hubo que explicarlo? Que tal vez pudieron haberlo ahorrado. Hermanos, por lo que ocurrió en el capítulo número 3. Un capítulo clásico para predicar evangelísticamente, que nos presenta a un hombre con más de 40 años de edad, cojo de nacimiento, que todos los días lo ponían en la puerta del templo de Jerusalén. Como las puertas y los pórticos tienen nombres, el nombre de esta puerta era la Hermosa, y ahí lo colocaban todos los días. Un día cualquiera, a las 3 de la tarde, que es la hora novena del día, según cuentan los judíos, Pedro y Juan entraron al templo a orar, porque para el judío orar a las 9 de la mañana, que es la hora tercera del día, y orar a las 3 de la tarde, que es la hora novena del día, era una tradición. Y cuando estos siervos de Dios van a entrar, el cojo le estaba pidiendo limosna, dinero, ayuda. Y qué bueno que Pedro y Juan en ese momento no tenían dinero, porque Pedro, fijando bien los ojos, le dijo: míranos bien, mira, no tenemos dinero, no tenemos billetes, no tenemos monedas, pero hay una cosa que tú no estás pidiendo, que nosotros la tenemos y te la podemos dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mira, hermanos, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan. Eso da pena que en el día de hoy hay como 900 millones de personas que creen que el fundamento de la iglesia evangélica es Pedro. Y hay personas tan sonzas que dicen que Pedro es el primer papa, cuando Pedro lo que fue papá, pero no papa. Cuando él ni siquiera sabía lo que era eso. Y una persona que cuando Cornelio fue a recibirlo se postró. Y Pedro dijo: levántate, que yo soy un hombre exactamente como tú. Pero Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó, y como si tuviera resortes en esa pierna coja, daba brinco de gozo y alegría, y así entró al templo. Ustedes saben que ellos no entran al templo, lo que entran es al atrio, porque al templo solo pueden entrar los sacerdotes. A veces uno piensa, entró al templo, y a la persona le llega una idea como el lugar donde estamos. Jamás, no pueden entrar a ese lugar. Pero entró al lugar que podía entrar para adorar a Dios. Entonces toda Jerusalén se conmocionó. ¿Por qué? Por el milagro. Ahora, ¿qué pensaba la gente? Que por el poder de Pedro y de Juan se sanó el cojo. Ustedes están aquí conmigo, hermanos, o se me están yendo algunos. No, yo no creo que ustedes nos van a echar una pavita a esta hora. Pedro claramente dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora, ¿qué piensa la gente? Cuando ustedes lean detrás del boletín que está la sinopsis del mensaje, ese texto está allí, el episodio está allí, no es para que lo lean ahora.
Pero creían que por el poder de Pedro y de Juan, el ex cojo se había sanado. Entonces viene el liderato religioso a preguntar, a inquirir qué pasó, cómo fue, quién fue. Y un tumulto y autoridad y guardias del templo y el poder religioso. Pedro le dice, no fue por el poder nuestro. Ustedes nos están interrogando acerca de un hombre que recibió un milagro de Dios. Hermano, mira, la Biblia, nosotros no nos vamos a cansar de decir lo que ella es. Pero podemos decir lo que no es. La Biblia no es letra muerta. La Biblia no es un libro común y corriente que puede ser bueno, pero los libros se desfasan. Pero la Biblia siempre es pertinente. El apóstol Pedro lo que hace es que cita un pasaje del Antiguo Testamento que es una pequeña parábola de los edificadores y la piedra. Nosotros tenemos el privilegio, el honor, la honra aquí en Woodbridge y en Emanuel de tener muchos hermanos que trabajan en la construcción. Incluso tenemos hermanos que son dueños de pequeñas compañías, que ellos subcontratan trabajos y tienen que buscar empleados y tienen que buscar materiales. Y puedo decirlo, ¿verdad? Una publicidad gratis. La mayoría de las cosas se compran en Home Depot. Y ahí hay todo tipo de materiales. Pero hay personas que cuando van a comprar escogen, porque hay materiales baratos, hay materiales menos baratos, hay materiales de mejor calidad, hay materiales súper caros. La casa de los multimillonarios no usan los materiales de los ranchitos donde uno vive, porque todo tiene su precio. Entonces los edificadores necesitan comenzar la construcción con una piedra que le llaman piedra angular, que es la piedra que se coloca y a partir de ella se levanta el edificio. Entonces ellos dicen, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces Jesucristo, que es la piedra que estos constructores rechazaron y escogieron otra piedra, dice que vino a ser el fundamento de lo que se está edificando. Wow, qué interesante. Le dice el que ustedes rechazaron. Oigan, hermanos, el que ustedes rechazaron, aquel que ustedes entregaron, aquel que ustedes crucificaron, que le dieron muerte por la vía de la crucifixión, aquel que a los ojos de ustedes no sirve, precisamente es la persona que ha sanado a este cojo. A veces ocurre en la casa, la cosa que tú menos crees que sirve, eso es lo que te puede sacar de un apuro en algún momento. Entonces el apóstol Pedro y Juan, ellos están enfrentando al liderato religioso, pero lo están enfrentando de manera evangelística, para que si están confundidos por ignorancia o están confundidos adrede porque ignoran voluntariamente, les resplandezca el poder de Jesucristo, que ha hecho un milagro enorme, sanando a un hombre que tenía más de 40 años de edad con una enfermedad de nacimiento. Entonces resaltan el nombre de Jesucristo. Le dice Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Por él este hombre, ahora ustedes lo ven aquí sano. Yo no entiendo por qué, hermano, la gente quiere dudar tanto. Quiere ser tan incrédulo, quiere ser tan ateo en el sentido de querer vivir sin Dios, viendo las obras de Dios. Ustedes tal vez han leído, al igual que yo, el capítulo 9 de Juan, que es un capítulo, mira, hermano, precioso también, porque hay una respuesta de parte del Señor en estos casos que a veces los papás o uno mismo no tiene explicación.
vieron el caso de un muchacho ciego de nacimiento. Este nació ciego del vientre de su mamá. Y nosotros calculamos, por la descripción de lo que menciona Juan, que él tenía cierta edad. No era un adolescente, era un joven. Era un joven, no tan maduro, no tan adulto, pero era un joven. El caso es que Cristo hizo el milagro y sanó al muchacho. Y el muchacho comenzó a ver. Ustedes saben que una persona ciega, digamos que lo único que no puede es mirar, pero su perfil de cara, de rostro, es más o menos el mismo. No cambia tanto como si antes tenía pelo y ahora no tiene, por ejemplo. Que uno se, pero como que se me parece, como que no es él. Ustedes saben, el que ve fotos de uno de hace 40 años, uno es que tiene que decirle a la gente, ese soy yo. Y dice, no, sí que ese soy yo, porque ya uno no se parece. Pero el Señor hace el milagro y ahora dice que no lo conocen. Primero algunos dicen, ¿será él o no será él? Si ustedes leen bien el capítulo 9, hay algunos que dicen, se parece a él. Oiga bien, viene el liderato religioso y le pregunta al muchacho, no di que tú eras ciego, ¿cómo es que tú ves ahora? Entonces él le explica, pero como Jesucristo se fue de allí, cuando le preguntaron quién hizo el milagro, dice, yo no sé, yo creo que es profeta, pero no sé exactamente quién es. Y le dice, tú naciste en pecado, le dicen, porque para eso es que sirve la religión, para cargar a la gente, para juzgarlo, condenarlo y mandarlo al infierno. Le dicen, traigan a los papás, porque nosotros, el liderato religioso, tenemos que investigar esto. Traigan a los papás, al papá y a la mamá. Le dicen, ¿este es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y por qué ve ahora? Y el papá dice, es mi hijo, nació ciego, pero yo no sé por qué ve. Ahí debieron haber decretado fiesta grande, mi hermano. Regocijo regional, nacional, distrital. Porque un joven que era ciego ahora ve. Y cuestione por allí, cuestione por allá. Entonces cuestionan tanto al papá y a la mamá, que ¿qué le tuvo que decir el papá? Miren, pregúntenle a él por qué él tiene edad. Entonces vuelven donde el muchacho y le dice, mira, siéntate y comencemos de cero. Y él le dice, pero ya se lo he explicado 2 veces. ¿Ustedes se quieren convertir? Cuando le dijo esa palabra, le dijeron que ellos eran santos, descendientes de Abraham, que ellos no nacieron en pecado, que este muchacho lo marginaron. Y le dijeron, tú intentas enseñarnos a nosotros cuando tú naciste de todo en pecado. Incluso dice que lo expulsaron de la sinagoga. Dice, tú no pones un pie en la sinagoga. Porque Jesucristo es un milagro. Este cojo, volviendo al capítulo 4 de Hechos, él tenía una fama allí en Jerusalén. Y era que todo el mundo lo conocía. Él se hizo famoso. Porque ¿dónde era que lo colocaban? En la puerta la hermosa del templo de Jerusalén. Entonces él se colocó en una puerta estratégica por donde entraba la mayoría de las personas que iban a los cultos de oración 2 veces al día. Entonces la gente lo conocía. Entonces la duda no es si era y ahora es. El problema es que la gente comenzó a divulgar que con el nombre de Pedro y de Juan se sanó el cojo. Hermano, mira, las personas que son siervos de Dios exaltan y glorifican el nombre de Jesucristo siempre. Dicen, en mi vida la gloria es para Dios, en mi casa la gloria es para Dios, en mi congregación la gloria es para Dios, en mi centro de trabajo la gloria es para Dios, porque yo vivo por Él y soy de Él.
Pedro no lo comenzó a cotejar porque algunas personas hubieran comenzado diciendo: mira, nosotros fuimos a orar, nosotros somos gente de oración, nosotros somos íntegros, nosotros somos honestos, nosotros somos apóstoles. Él no mencionó nada de eso. Que el poder de la oración, que el poder de la obediencia, nada de eso. Y todo eso es verdad. Él dijo: por el nombre de Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia completamente sano. Y de una vez le explica quién es Jesucristo. Ahora, ¿cómo se lo explica? Con la parábola de los edificadores y la prédica. ¿Cómo le explicó Felipe al eunuco el evangelio de Jesucristo? Con su humillación, lo máximo. Isaías 53. Pero con su exaltación, lo máximo. Su generación, ¿quién la contará? Y le sigue hablando de todo el evangelio. Y no tenga la menor duda, hermano y hermana, que le habló tan bien del evangelio, que le habló del arrepentimiento, le habló de la conversión, le habló del bautismo, de tal manera que cuando vio agua, dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermano, se lo pregunta a un religioso. Y el religioso le hace un cuestionario que incluye la lotería, el esto, amor escondido, esto. Una serie de requisitos que si no lo cumple no se puede bautizar. Le digo: mira, lo único que tú necesitas es confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Tú crees de todo corazón que Jesús es el Señor? Sí, yo creo. ¿Y qué usted puede hacer ante una palabra como esa? Si es verdad o es mentira, es a Dios que le va a dar cuenta. Y cuando la gente miente, no le miente a los hombres, para que uno comience a ponerle requisito a la gente de lo que tienen que hacer para que hagan lo que uno quiere que hagan. Lo que la gente tiene que hacer es arrepentirse. Y el arrepentimiento borra absolutamente todo, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero se ven las evidencias. En aquel hombre se fue gozoso y se convirtió en un promotor del evangelio de Jesucristo. Aquí Pedro levanta una palabra que Lucy hasta la tocó en la escuela dominical. La tocó, está en la guía de estudios. Ella mencionó el versículo 12 aquí de Hechos. Mira lo interesante del caso. Porque el nombre es solamente, vamos a decir, la imagen de la persona. Cuando él dice en el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otra persona bajo el cielo dada a los hombres en que se puedan salvar, que no sea Jesucristo. Es decir, no es solamente el nombre, es la persona. Ellos no desecharon un nombre, ellos desecharon una persona. Jesucristo, Jesús, se puede decir en todos los idiomas del mundo, incluyendo el hebreo Yeshua. Pero el nombre en sí, esa palabra, esas letras que forman esa palabra de Jesús en español o en inglés, que se escribe igual, es solo, ¿cómo quiero decir? Lo nominativo. La persona de Jesús es lo grande. Él como persona, Él fue crucificado en la cruz del Calvario. No fue el nombre que crucificaron. No fue el INRI, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso no fue lo que crucificaron. Esa fue la identificación de quien está en la cruz. ¿Sí me entienden, hermanos? Fue su persona la que fue desechada. Y esa persona desechada es la que da salvación. Y me voy a detener un minuto aquí en esta palabra salvación. Nadie se puede salvar, dice, fuera de ese nombre, porque a la raza humana entera se le dio una persona. Pero aquí la palabra salvación no es solamente soteria, no es la salvación del alma. Porque ¿de qué fue salvado el cojo? De una enfermedad. También salvación quiere decir liberación. Para nosotros el nombre de Jesús es potente, hermanos. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo. En el nombre de Jesús reprendemos oposición. En el nombre de Jesús tomamos dominio territorial donde estamos.
Tú me vas a decir que a veces los ambientes no están pesados. El jueves, en el culto de oración allí en Emanuel, una hermana, precisamente la hermana que le tocaba dirigir las oraciones, el domingo pasado, su casita, ¿verdad? Las habitaciones están arriba. Entonces ella se cayó desde el primer escalón hasta el último. Se cayó, me río porque ya lo testificó. Entonces el esposo, vamos a llamar al 911, que esto lo dice, me voy para la iglesia, porque era para la iglesia Emanuel que ella iba. Me voy para allá con todos los dolores. Y del domingo al jueves, ella sintió como una opresión del mismo Satanás. El jueves me llamó y dijo, pastor, busque aceite y únjame, ore por mí, porque yo siento una opresión del diablo. Ahí estaba el hermano Omar García, que es un pastor jubilado, y su esposa. Le pusimos la mano encima, la ungimos con aceite y ella sintió total liberación. ¿Sabe por qué? Porque el diablo existe, los demonios existen. Y parte de su trabajo es hacerte la vida tuya imposible. Pero en el nombre de Jesús, resistiéndolo en la fe, el diablo huye. Cuando vamos a orar por un enfermo en el nombre de Jesús, documentaciones importantes que a veces vamos a enviar en el nombre de Jesús, crea lo que Satanás es capaz de bloquearte eso. ¿No me lo creen? Pues lea el libro de Jeremías. ¿Qué hizo el rey cuando Jeremías le mandó la carta? Primero buscó un cuchillo y la partió. El tipo la estaba leyendo y la cortó en dos. Y después la tomó y la quemó, para que la palabra no circulara. ¿Qué hizo Dios? Con punto y coma se lo redactó de nuevo a Jeremías. Tú tienes que llenar un formulario, tienes que mandar algo importante. Ora, mételo en el correo en el nombre de Jesús. Porque lo que dice la Biblia en Hechos 17 es que nosotros en Dios vivimos, en Dios somos y en Dios nos movemos. Le dice, mira, liderato religioso, debajo del cielo hay un solo nombre, hay una sola persona en el cual los seres humanos se pueden salvar, Jesucristo. Ahora, ¿cómo que del cielo miran a los humanos para abajo? No es verdad que desde el cielo lo ven como nosotros los hemos clasificado. Nosotros clasificamos a la gente o por raza, o por religión, o por propiedades. Por propiedades lo dividimos entre ricos y pobres, y en el medio metemos una clase media forzada. Por religión, los musulmanes, que son 1.000 millones. Los cristianos, juntándonos ahí mansos y cimarrones, 1.000 millones también. Y así clasificamos. Y desde nuestra óptica decimos, bendito sea Dios. ¿Cómo se salvarán los budistas? ¿Cómo se salvarán los sikh? ¿Cómo se salvarán los hindú? ¿Cómo se salvarán los muslim chiitas? Los muslim sunitas. ¿Cómo se salvarán los católicos romanos? ¿Cómo se salvarán los católicos protestantes? Es que Dios no lo ve así. Absolutamente todo el que se pueda y se quiera salvar, si no se salva por Jesucristo, ni el médico chino lo salva. Es que hay un nombre, un solo nombre. Y antes que comenzaran todas estas clasificaciones, cuando en el mundo entero habían 2 personas, oiga las estadísticas demográficas, cuando en el mundo entero solo habían 2 personas y muy bien representada la raza humana, porque una era mujer y el otro era varón, el Señor le dio a Jesucristo como redentor y le habló claramente a Adán y a Eva cómo ellos serían redimidos. Díganme ustedes, ¿qué religión existía en ese tiempo? Orlando, ¿existía alguna religión? ¿Existía alguna clasificación como la que tenemos ahora? Había una sola clasificación. 2 personas, una femenina, uno masculino. Eso era todo. Entonces comenzó la gente a multiplicarse. Y comenzaron la inventiva humana, a imaginarse dioses, criaturas, y a depender hasta del mosquito convertido en un dios. Y llegamos a lo que llegamos ahora.
al desastre que tenemos ahora. Pero déjeme decirle que en este desastre hay un solo nombre en el cual la gente se puede salvar. Si tú estás aquí en este día o estás conectado vía internet con nosotros y tú eres de la persona que aún no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo tengo para decirte como buena noticia que te estudia. Definitivamente que este es tu día. Cuando esta persona que todos eran estudiados, porque todos estaban consagrados a esto. Dice que cuando ellos vieron el denuedo, la palabra denuedo quiere decir muchas cosas, pero la que a mí más me gusta es hablar libremente a pesar de la presión que hay. Dijeron, no, pero aquí tiene que haber algo muy grande, porque esta gente todos son del vulgo, son pescadores iletrados probablemente, y nosotros del alto saber, del alto estudio. Dice, se ve que lo que Dios está haciendo es grande en esta gente. Hermanos, más adelante la Biblia dice que muchas de estas personas comenzaron a obedecer la fe, comenzaron a entregarse a Jesucristo. Si ustedes no lo sabían, sépanlo, que el tipo de más renombre entre ellos se llamaba Gamaliel. Gamaliel, el hombre que más adelante da el gran consejo. Quiero terminar con esto. ¿Cuál fue el gran consejo de Gamaliel? Gamaliel es un hombre que conoce la historia inmediata de su país y conoce la historia desde Abraham para acá. Y le dijo, miren señores, les voy a presentar dos casos de dos pseudo líderes que se levantaron arrastrando gente. Los dos perecieron y eso se dispersó. Cuando las cosas son de Dios, no hay hombre que la detenga. Cuando las cosas son de los hombres, se desvanecen. ¿Sabe lo que le dijo? Apártense de estos hombres, que si esto es de Dios, no lo para nadie. ¿Sabe cuántos años hace que Gamaliel dijo eso? Más de 2000 años. El diablo no ha podido parar que el nombre de Jesucristo siga salvando. Te salvó a ti, a mí, y queremos que a través de nosotros salve más gente. Oh, gloria a Dios. Ese es el nombre que tenemos que promover, hermanos. El nombre que tenemos que promover es el nombre de Jesucristo. Y donde el nombre de Jesucristo no tiene el lugar estelar, uno tiene que cuestionar ese lugar. Porque absolutamente todos los méritos son de Él. Dije que iba a terminar con eso, pero me dio seguidilla. Déjeme decirle. No, voy a cerrar la Biblia. Estamos aquí en confianza. Gloria al Señor. Un episodio que yo creo que aunque no lo hemos propuesto, como yo veo que van las cosas los miércoles, vamos a seguir a ese capítulo. Miren, cuando la iglesia de Jesucristo es raptada, levantada, arrebatada, es la palabra bíblica, arrebatada al cielo, que la iglesia entra ya, todas las promesas de Apocalipsis 2 y 3 en la iglesia se cumplen. Vestiduras blancas, tronos, coronas, arpas. Dije tronos. Esas son las cosas, ¿no? Entonces está justo alrededor del Padre y de Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Ustedes saben la imagen gloriosa de Apocalipsis. ¿Qué hace la iglesia cuando ya está allá arriba en el trono de Dios, en la gloria de Dios? ¿Saben lo que la iglesia hace? Humildemente, mira lo que hacen, se postran, se quita la corona de la cabeza y la pone a los pies de Jesucristo. Y ¿sabe lo que le dice a Cristo? Esta corona es a ti que te pertenece, porque el que fue inmolado por mí fuiste tú. Si yo soy algo en el día de hoy es por ti. Todo lo que yo tengo a ti es que te corresponde. Y le dieron la gloria y la honra a Jesucristo, porque no hay otro nombre, hermanos. Es que no hay otro nombre. Bendícelo, vívelo, promuévelo. Llévalo a tu casa, llévalo al trabajo, llévalo a la escuela. Si tú ves que esos muchachos hindu y sikh se ponen esas cosas en la cabeza, que a un hispano eso le diera vergüenza ponérselo, que eso te llene de valor para hablar de Cristo.
Porque si ellos no se avergüenzan, mucho menos tú. Llévalo a la casa, llévalo al trabajo, llévalo a la plaza. Cuando te vayas de vacaciones, vete con Jesús. Si va a ver el Niágara, llévate a Jesús. Si te va de long weekend, vete con Jesús. Promueve su nombre, haz una reunión familiar. Levante en alto el nombre de Jesús. Haz reunión familiar en el nombre de Jesús. Y usted verá que muchas cosas comienzan a disiparse. Porque es que el poder y la autoridad que tiene Él es tan grande que en la próxima ocasión, entonces vamos a hablar del poderío